La visita inesperada. Llevaba 6 años casada con Rodrigo. 6 años que, al principio, fueron dulces, llenos de promesas, de sueños que se construyen a dúo. Pero el tiempo no solo desgasta, también apaga. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Empezamos a hablarnos solo para organizarnos. Las caricias se volvieron esporádicas. Las noches eran frías, y los silencios, cada vez más largos. Esa semana habíamos comprado un televisor nuevo. Rodrigo, como siempre, me dejó a cargo de recibir al técnico porque él tenía cosas más importantes que hacer en la oficina. Yo no dije nada, como siempre. Me acostumbré a no reclamar. A las 4 en punto sonó el timbre. Me levanté del sofá sin ganas, con ese aire automático con el que hago ya casi todo. Abrí la puerta y ahí estaba él, un hombre de mirada firme, brazos marcados, uniforme azul, sonrisa tranquila. Se presentó como Elías. Yo apenas respondí con un gesto y lo invité a pasar. Mientras instalaba el soporte y hablaba de cables y tornillos, yo me sorprendí observándolo más de lo que debía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que miraba a alguien con atención? ¿Cuánto desde que alguien me hablaba sin prisa? ¿Dónde lo quiere, señora?, me preguntó. Camila, respondí sin pensarlo. No sé por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba que alguien recordara que tengo nombre. Él sonrió. No dijo nada más, pero su forma de mirarme cambió. Más directa. Más presente. Yo sentí ese calor incómodo en el pecho que uno cree que ya no volverá a sentir después de casarse. Le ofrecí un vaso de agua. Lo aceptó. Nuestras manos se rozaron al pasarlo. Pequeño gesto, pero sentí el cosquilleo. Ridículo, lo sé. Pero fue real. Terminó su trabajo, comprobó que todo funcionaba y me dijo que ya se iba. Caminó hacia la puerta, pero antes de cruzarla le dije: ¿Quieres lavarte las manos antes de irte? Me miró, dudó un segundo y asintió. Lo guié hasta el baño. Al regresar, lo esperé en el pasillo. Cuando salió, quedamos frente a frente. Cerca. Demasiado cerca. Gracias por todo, dije, en voz baja. Para eso estoy, respondió él, sin apartarse. Y entonces, ese maldito segundo. Se inclinó. Solo un poco. Yo no me moví. No dije que no. Nuestros labios se rozaron apenas. Un beso breve, silencioso, pero que encendió algo que llevaba años dormido. Él se fue sin decir más. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Tenía el corazón acelerado. No sabía si sentirme culpable o viva. Pero sabía que no iba a olvidarlo. No era solo un escape. Pensé que podría olvidarlo. Que ese beso fugaz quedaría como una locura de la tarde, como una fantasía sin consecuencias. Me repetí que no significaba nada. Pero mentí. Me mentí. Esa noche, mientras Rodrigo cenaba frente al televisor que Elías acababa de instalar, yo no dejaba de mirar esa pantalla como si fuera un símbolo de todo lo que estaba roto. Él masticaba sin hablarme, concentrado en una serie que ni siquiera me interesaba. Y yo ahí, sintiéndome más sola que nunca, con los labios ardiendo por el recuerdo de otro hombre. Pasaron 3 días. En el fondo de la boleta de servicio, donde usualmente va la firma del técnico, Elías había escrito su número con letra firme, clara. Y abajo, en tinta azul, por si algo no quedó bien conectado. Una parte de mí sabía que no se refería solo al televisor. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza. Me sentía estúpida releyéndola, pero no podía evitarlo. El 4.º día me ganó la ansiedad. No sé si fue soledad, rabia o deseo. Pero abrí WhatsApp, lo busqué y escribí: Hola, soy Camila. El televisor funciona perfecto, pero creo que sí quedó algo mal conectado, yo. Mi corazón latía como si acabara de cometer un delito.
No sabía si reír o llorar. Me asusté. Pensé en borrar el mensaje. Pero ya estaba enviado. La respuesta no tardó. Lo sabía. Desde que salí, no dejo de pensar en ti. Leí esa línea una y otra vez. Como una adolescente. Como alguien que se ha olvidado de sentirse deseada. No me juzgues. No sabes lo que es vivir años en una casa donde nadie te toca, donde nadie te pregunta cómo estás. Donde el amor se volvió un hábito, no un sentimiento. Ese mensaje fue el primero. Luego vinieron otros. Y otros más. Conversábamos como si nos conociéramos de antes. Hablábamos de cualquier cosa, pero debajo de todo estaba el juego. Esa tensión invisible. Esa chispa que me hacía sonreír sin darme cuenta. Una semana después, mientras Rodrigo viajaba por trabajo, Elías me escribió. Estoy cerca de tu zona. ¿Te parece si paso a ver cómo sigue la conexión? Sabía que estaba mal. Que abrirle la puerta otra vez era abrir algo más. Pero también sabía que si decía que no, me arrepentiría. Así que respondí. Pasa. Hay café recién hecho. Cuando llegó, todo fue distinto. Ya no era el técnico. Ya no era la mujer aburrida que esperaba a su marido. Era algo más. Él venía con la misma seguridad, pero sus ojos buscaban otra cosa. Y los míos también. Nos sentamos en la cocina. Fingimos que hablábamos de café, de marcas, de cosas sin importancia. Pero la energía que se movía entre nosotros era eléctrica. Cada silencio pesaba. Cada mirada era un paso más hacia el borde. ¿Estás segura de esto? Me preguntó, mientras dejaba la taza en la mesa. No respondí. Me acerqué. Lo besé. No fue como la primera vez. Esta vez no hubo dudas. Nos besamos como dos personas hambrientas, como dos que se reconocen en la oscuridad. Me llevó al sofá. El mismo donde mi esposo duerme a veces viendo películas. Y ahí, sin palabras, me desnudó con las manos y con los ojos. No quiero decir que fue perfecto. Pero sí fue real. Yo no buscaba amor. Buscaba sentirme viva. Y en esos minutos, en esa conexión tan intensa, me reencontré conmigo misma. Con mi cuerpo, con mi deseo, con mi capacidad de ser tocada sin que eso sea un trámite. Cuando terminamos, Elías me acarició la espalda. Yo me quedé en silencio, con la cabeza sobre su pecho, escuchando su respiración, sintiendo una paz que no conocía. ¿Estás bien? Me preguntó. Sí. Pero no sé qué estamos haciendo. Estamos siendo humanos, me respondió. Se fue poco después. Me duché lentamente, sin prisa. No para quitarme el olor a él, sino para procesar todo. Me miré al espejo. Mis ojos brillaban. Mis mejillas estaban sonrojadas. No me reconocía, y, al mismo tiempo, me reconocía más que nunca. Los días que siguieron fueron como vivir en dos mundos. Por un lado, estaba la esposa que preparaba loncheras, que saludaba a las vecinas, que pagaba las cuentas. Y por otro, la mujer que esperaba ansiosa un mensaje, una llamada, una excusa para volver a verlo. Elías volvió. No una vez. Muchas. A veces por solo unos minutos. A veces por horas. Siempre en silencio. Siempre con esa intensidad. Él nunca me preguntó por Rodrigo. Y yo nunca le conté mucho. No hacía falta. Los dos sabíamos que éramos el uno para el otro, un escape, sí. Pero también una verdad. Porque, aunque duela decirlo, con Elías no tenía que fingir. Un día, después de amarnos con más ternura que costumbre, me quedé observando su cara dormida. Me sentí bien y me sentí mal al mismo tiempo. Ahí entendí algo que me golpeó en el pecho, ya no era solo deseo. Me estaba enamorando. Y eso,
eso cambia todo. Yo lo permití. No sé si lo que sentía era amor o simplemente un reflejo de lo que me faltaba en casa. Pero sí sé esto, me perdí. Me dejé llevar por lo que me hacía sentir viva, aunque eso significara traicionar todo lo que antes juré proteger. Elías se volvió parte de mí. No solo de mi cuerpo. Me acostumbré a sus mensajes por las mañanas, a la forma en que decía mi nombre cuando me tenía entre sus brazos. Empezó a conocer mis silencios. Y yo, los suyos. Pero la realidad no espera. Golpea. Y un día golpeó. Rodrigo llegó temprano del trabajo sin avisar. Algo que no hacía desde hacía años. Yo estaba en la cocina, aún con el cabello húmedo, recién salida de la ducha, cuando lo vi entrar con el ceño fruncido. ¿Quién es Elías?, me preguntó, dejando su celular sobre la mesa. Lo supe al instante. Había visto algo. Un mensaje, una foto, no sé. Pero ya no importaba. Mi cuerpo se paralizó. El mundo dejó de sonar por unos segundos. Me vi a mí misma desde fuera, como en una película. Mi esposo frente a mí, esperando una mentira, y yo sabiendo que ya no quería inventar ninguna. Es alguien que me hizo sentir viva, respondí. No lloró. No gritó. Solo me miró con una tristeza tan honda que me desgarró por dentro. ¿Me engañaste?, asentí. No tenía sentido negarlo. ¿Lo amas? Esa pregunta me sacudió. ¿Lo amaba? ¿Era amor lo que sentía por Elías o era solo el consuelo de alguien que me vio cuando más invisible me sentía? No lo sé, dije, bajando la mirada. Rodrigo se fue esa noche. No volvió por semanas. Yo me quedé en la casa sola. Con las paredes que fueron testigo. Con el sofá que todavía olía a culpa. Con los platos sin lavar y un espejo que me devolvía una versión de mí que no sabía si quería seguir siendo. Elías me llamó. Me buscó. Me dijo que me esperaba. Que podríamos empezar algo, de verdad. Pero su voz ya no me sonaba igual. Tal vez porque ahora lo veía con ojos distintos. Ya no era solo el escape. Era la consecuencia. Le pedí tiempo. No porque no lo quisiera, sino porque no sabía si quería seguir traicionándome. Porque aunque nadie me lo había dicho, lo sabía, esa relación, por más intensa que fuera, también me alejaba de mí misma. Los días pasaron. Rodrigo volvió. No con reproches, sino con distancia. Dormíamos en la misma casa, pero en cuartos distintos. Comíamos en silencio. Ya no éramos marido y mujer. Éramos dos personas rotas intentando entender que se había quebrado primero. Una noche, me senté frente a él y le hablé con el corazón abierto. No para justificarme, sino para confesarme. No fue planeado. Solo, pasó. Y lo permití. Porque me sentía sola. Porque tú y yo dejamos de hablarnos. Dejamos de tocarnos. Dejamos de ser nosotros. Él me escuchó. Con los ojos cansados, sin interrumpirme. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó. No supe qué responder. Porque no lo sabía. La historia con Elías se fue apagando sola. No hubo una pelea, ni un adiós dramático. Solo dejé de responder. Dejé de buscar. Y él, quizás por respeto o por entender lo que necesitaba, también se fue alejando. Hoy, meses después, sigo en la misma casa. Rodrigo y yo vamos a terapia. No sé si lograremos reconstruir algo, pero al menos estamos hablando. Viendo las ruinas sin miedo. Tocando las grietas sin culpas. Y yo aprendí algo que no se enseña fácil, que la infidelidad no empieza con un beso, sino con una ausencia. Con el abandono de los pequeños detalles. Con el silencio que se instala sin que nadie lo invite. No me siento orgullosa de lo que hice. Pero tampoco me arrepiento del todo.
Porque a través de ese error, me vi a mí misma. Me enfrenté. Me dolí. Y empecé a reconstruirme. Si me preguntas si volvería a hacerlo, te diría que no. Pero no porque no lo sentí, sino porque hoy ya no soy esa mujer que necesitaba que otro la tocara para recordar que existía. Ahora camino con mis errores al lado, no detrás. Ya no los escondo. Los acepto. Porque fui yo quien los permitió. Pero también soy yo quien elige qué hacer con ellos. Y hoy elijo ser más honesta. Con Rodrigo. Conmigo. Con la mujer que fui. Y con la que quiero llegar a ser.